Dorera.com. ¿Qué tal, mi amigo Giovanni Gómez? Saludos hasta su querida tierra catracha. Buenas noches. Ve al fondo que se trajo Giovanni, Gerardo, ve al fondo que se trajo para estar en Al Pie del Deporte. Y eso que es del Motagua, Giovanni, ¿ah? Solo leyendas, solo leyendas, casi todas de... Y buenas noches, qué gusto estar al pie del deporte con ustedes, Everardo y todo el grupo. Mi admiración y respeto por ustedes. Son leyendas del fútbol hondureño y del Motagua solo está Noel Valladares, que ahí inició en Motagua. Fue 5 veces campeón con Motagua y luego pasó al Olimpia, ¿verdad? Así que es un gusto platicar con ustedes de lo que va a ser este clásico, porque de verdad Olimpia la juega desde el 59, se ven las caras en partidos de mucha importancia. ¿Cómo ve el Olimpia para hoy, Giovanni Gómez? Usted como reconocido periodista hondureño. Olimpia muy fuerte, obviamente tiene sus debilidades, ¿verdad? Pero el Olimpia tiene una particularidad. Me lo decía Osman Madrid, que fue jugador del equipo, es el vicepresidente deportivo del club, que desde que llega un jugador al Olimpia le hacen ver que el escudo se respeta, que el leoncito pesa. Y eso tiene de plus el jugador del Olimpia por sobre los otros 10 clubes de la liga hondureña, ¿verdad? Y es un equipo que cuando sale del país es admirado. Yo estoy sorprendido la admiración que ustedes como prensa de Costa Rica le tienen al Olimpia y respeto. Cuando juega el España, el Motagua, el Maratón, yo los veo que tienen como que más dudas, ¿verdad? Y con Olimpia no, con Olimpia ustedes lo ven como el gran equipo y la verdad es que es así. Aquí en Honduras es así. La historia no la podemos torcer. Ellos la han sabido manejar durante tantos años. Obviamente que la era más exitosa fue la de José Rafael Ferrari, pero me parece a mí que el sobrino, que fue el que heredó la presidencia del club, está haciendo bien las cosas. Un equipo de una gran inversión. Vea, traer a Troglio fue una inversión millonaria. Lo ha dejado en problemas. No crea que Olimpia económicamente está sólido. No. La traída de Troglio le generó algunos gastos impensados en la administración Ferrari, pero es un gran equipo y ustedes lo van a ver. Un equipo con señorío, un equipo que no se arruga, un equipo que respeta al rival, pero que no le tiene miedo. Esa es la gran ventaja de Olimpia. Giovanni Gómez, estimado colega hondureño, gran amigo ya desde territorio catracho. Giovanni, la parte de propiedad del Olimpia, ¿de quién es el Olimpia? ¿Cuál es la historia? Porque en algún momento, hace unos años yo hablaba con Osma Madrid cuando, por ejemplo, trajeron a Alex López y ellos decían que manejaban las finanzas con mucha cautela, pero eso parece que fue en algún momento, después las cosas cambiaron. Sí, o sea, el Club Olimpia durante mucho tiempo hacían asambleas generales, tal vez no de socios como se maneja allá en Costa Rica, pero sí se hacían asambleas de gente afín que eran los aportantes. El Club Olimpia durante más de 50 años fue administrado por jefes de Estado, nos referimos a los militares, ¿verdad? Osvaldo López Arellano, estuvo en varios periodos en la presidencia, fue presidente del Club Olimpia hasta que lo dejó en otros militares, ¿verdad? Coronel Mejía Garrigó, Policarpo Paz García, Presidente, ¿verdad? Presidentes. presidentes de Honduras, sí, presidentes de Honduras. Bueno, de hecho, Callejas, que estuvo muy poco como presidente de Olimpia, también fue presidente de Honduras. O sea, la gente de más plata es la que siempre manejó al Olimpia. El primer gran dirigente fue el tío del licenciado Callejas, Rubén Callejas Valentine. El nombre del gimnasio nacional tenía su nombre y fue la persona que rescató al Olimpia en los 50, que tuvo una crisis deportiva y luego de los 50 el Olimpia no ha caído, son 70 años que el equipo se ha mantenido como el más competitivo del país. Luego en los 70, bueno, después de la era de los militares, hubo un conflicto ahí el año 86, Everardo, un supuesto soborno, y entró Ferrari al rescate de la institución. Y no lo dejó más hasta que falleció y ahora está su sobrino. Entonces podría decir que el Club Olimpia es de la familia Ferrari, en Giovanni, este caso.
Sí, Una preguntita, y es que usted mencionó un apellido ahí que me suena muy, muy guanaco, como le dicen en Centroamérica. ¿Es Eliseo Callejas o durante ese problema que hubo emigraron a El Salvador y son o están relacionados con la familia Callejas, que bueno, fue la última que perdió la campaña contra Bukele y que son los dueños de los superselectos allá en El Salvador? Es la misma familia. fíjese que sí, usted está tocando un buen punto, Juan Josué. La familia Callejas salió al exilio en los Ujú. 50, en la administración de el general Tiburcio Carías Andino. Entonces me imagino que algunos se quedaron por ahí, ¿verdad? Pero sí Mira, emigraron a El Salvador, curiosamente. Y luego regresaron ya cuando el general Tiburcio Carías Andino terminó su mandato de 16 años, entonces ya ellos regresan. Pero vea qué curioso, el programa no es de política, pero vea usted que Callejas, Rafael Leonardo Callejas, cuando gana la elección, gana con propaganda mostrando una foto de Tiburcio Carías, que a sus antecesores los había prácticamente exiliado de Honduras. Son cosas que han pasado, ¿verdad? Qué interesante aquí con Giovanni Gómez, ¿verdad? Esa gran historia. ¿Y desde cuándo el Olimpia proclama que su mascota es el león? Pues mire, yo tengo el libro más antiguo del Olimpia y desde sus inicios, aunque el club se llamaba Nacional Olimpia, ese es el nombre oficial con que fue fundado en béisbol. Es que es de otro error histórico que se ha manifestado acá. El club más antiguo de fútbol en Honduras se llama Maratón y va a cumplir 100 años ahora el 25 de noviembre. El Olimpia en fútbol empezó a activar en 1926, o sea, los primeros 14 años el Olimpia era una novena de béisbol, ¿verdad? Una novena de béisbol. Entonces, ahí comenzaron los coros, empezaron con el emblema del león y aquí el apodo es el viejo león y ese es o los merengues, en los 70 eran los merengues porque jugaban totalmente de blanco, ¿verdad? Entonces, yo no sé si era una imitación a lo del Real Madrid, pero ellos jugaban totalmente blanco y en esa época no habían sponsors, ¿verdad? No había publicidad. Entonces solo tenía el leoncito y todo blanco. Giovanni, ahora que estamos conversando del Olimpia, Olimpia no tiene estadio propio, no ha habido necesidad que lo tenga por utilizar el Nacional. Fíjese que la mentalidad del señor Ferrari era muy distinta a los actuales directivos del fútbol. El señor Ferrari incluso no se preocupó por un centro de alto rendimiento que hoy está y lleva su nombre. El Olimpia anduvo en canchas, ¿cómo le dijera? Cedidas, prestadas, alquiladas, y en eso no, él no. Y como era compadre de don Pedro Atala, entonces el Motagua es lo mismo. Motagua es lo mismo, porque son dos familias muy afines en negocios. Entonces no, nunca tuvo esa visión, se miraba que el Saprissa había inaugurado su estadio en los 70 y no, a Ferrari no. Lo que él hizo fue dejar una solvencia económica en cuentas bancarias por las ventas de jugadores, David Suazo, Samuel Caballero, Juan Flores, Dolmo Flores, las estrellas de los 80 sobre todo y 90, Arnold Cruz, Alex Pineda, todo ese dinero él lo ahorró y es el dinero que ha venido manejando porque las finanzas de los clubes aquí en Honduras operan en déficit total porque la gente no tiene el poder adquisitivo para pagar una entrada cara y no va mucha gente. Entonces, ahí el Olimpia prácticamente se mantiene de eso que heredó el señor Ferrari, pero a nivel de infraestructura, él no dejó infraestructura. Él decía que los terrenos eran muy caros. La última vez que él habló del tema decía, fui a buscar un terreno y cuando se dieron cuenta que era para construir el estadio del Olimpia, lo triplicaron el precio. Entonces él nunca quiso pagar tanto dinero. Giovanni Gómez, reconocido periodista hondureño. Giovanni, cuando usted menciona a, bueno, la familia Ferrari, los dueños de Televicentro y de Emisoras Unidas, entre otras cosas, pero de los Sí. Atala no sé de qué, la gente de Atala de Motagua son dueños de qué. Y luego están los Rosenthal de ya de Maratón y los de la España. ¿Qué nos puede hacer un recorrido con esa periferia futbolística hondureña? Don Pedro Atala era el distribuidor de los tractores John Deere para Honduras, ¿verdad? Él tuvo la exclusividad de John Deere por más de 40 años, lo heredó
y sus hijos siguen manejando eso, se metieron a la banca, ahí donde son socios de los Villeda Ferrari, ¿verdad? Incluido don Manuel Villeda, que era cuñado de Rafael y que es el papá de Rafael Villeda Ferrari. Entonces hay mucha cercanía empresarial. Y la otra familia Tala, que no son familias, coinciden con el apellido, es como los Gómez, los Herrera, ¿verdad? Que hay muchos. Entonces ellos vinieron de Oriente, ¿verdad? Amigos, don Pedro y don Juan Atala, y fueron socios. Entonces sus hijos heredaron el amor de Motagua y tienen su negocio. El caso de los otros Atalas son Banco Ficosa, que ustedes lo han de haber Sí, visto las sí, sí. transmisiones de ESPN, un banco fuerte que está, no sé si en Costa Rica, pero en Panamá sí está, y en los Estados Unidos. El Ficosa es. Sí, Sí, Ficosa. Pero el Banco Ficosa, ellos son los dueños del banco privado. Ellos son los dueños la del familia, banco. sí. Sí, Son, sí, Camilo y son Atala y duros, Javier. son duros para negociar, porque en algún momento fueron clientes míos. Y Giovanni, te iba a preguntar por la familia Faraj, pues son los dueños de Sí, Diunsa. Ellos no están metidos en ningún equipo en Honduras. mire, estos Atalas son Farac, son Son de Farac, lo mismo, son primitos. son primitos, sí. Camilo Atala Farac, que es socio de Diunsa, Ah, pero el mero dueño, don Jorge Farac, que era Jorge Faraj, Motagua sí. también. Don Jorge Farac Mira, era Motagua, pero el hijo, el que maneja Diunsa, es Mario. Maratón. Mario. Mario Farac es Maratón, ¿verdad? Pero el papá de Mario era Motagua, primo de don Jorge, ¿verdad? A través, o sea, toda esa familia. Los Rosenthal, maratones, don Jaime tenía infinidad de empresas, Everardo, era un hombre millonario. Cuenta una historia una vez que iba pasando por un terreno, porque la zona norte de Honduras es muy Sí, planita, no hay correcto. montaña. Entonces ve unos terrenos bien bonitos y un ganado y le dijo al conductor, pucha, me gustaría comprar los terrenos. No, don Jaime, esos ya son suyos. Esos ya son suyos. Ah, de veras, dice. O sea, el hombre tenía tanta plata que no sabía. Don Jaime se dedicaba a varios rubros. Televisora, Canal 11, ¿verdad? Que es la otra compañía fuerte en Honduras. La Cablera, Cable Color. Y tenía todo tipo de cosas. Que tenía empacadora Continental, el Banco Continental, también el sobrino de él, Yankel, porque construyó el estadio, el único estadio de primera división, lo tiene el Maratón, ¿verdad? El Yankel Rosenthal, que ahora está Giovanni, convertido en una instalación muy moderna, o sea, del pequeño estadio que él construyó con graderías y todo, se ha convertido en un estadio muy bueno, grama y una cancha alterna de entrenamiento de primer nivel también. Voy a yo, meter la cuchara, Everardo, si me permite, por otra familia, porque hay historia nada aquí. más un Dale, dale. toquecito, Juan, para hilarlo. Es que aquí tengo varias consultas y yo creo que algunas veces cometíamos errores. El Estadio Nacional nunca se llamó Tiburcio Carías, ¿verdad? No, no, a mí me llama la atención cuando usted y otros colegas que venían de Costa Rica, sobre todo, le llamaban el Tiburcio Carías. Don Tiburcio Carías lo inauguró, lo mandó construir en los años 40. Se inauguró el 15 de marzo de 1948, que era la fecha de cumpleaños del señor Carías. Entonces, los afines al Partido Nacional le decían el Tiburcio Carías. Entonces se fue regando y Honduras se afilia se afilia a FIFA 48 y los que estaban en la Federación Deportiva Extraescolar lo registraron con el nombre del Tiburcio Carías. O sea, no estaban errados ustedes, sino que estaba así registrado. Y ahora parece que ya le cambiaron al Chelato Cles. Pero hay un problemita solo de forma. Todavía no le han puesto ni una placa que diga que el estadio se llama Chelato Cles. Vamos a irse a poner, hay que irse a poner, Giovanni. Claro, claro que sí. Eduardo, si me permite la última, yo sé que tenemos que ir a un corte, pero porque, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con personas de Honduras mucho tiempo. Los Canaguati de Puerto Cortés no están metidos en el fútbol porque, bueno, y voy a decir el nombre, la gente del Catex es un negocio muy fuerte en Honduras también. Por allá por Puerto Cortés, no hay ningún equipo en el que esté involucrado esa parte de la economía hondureña. Sí, don Celín Bichara y don Jorge Yuyo Canaguati, sí, siempre son socios de Platense, Platense SA, el primer campeón de Honduras en el 65.
De repente no están en la actual directiva. Curiosamente yo el mes pasado anduve por San Pedro Sula y ellos viven en San Pedro Sula, que está a 20 minutos de Cortés. Y estábamos hablando del Platense, el venerado tiburón, le dice don Celín Bichara, es una reliquia del fútbol hondureño, fue presidente de la Liga Nacional hasta que Platense descendió. O sea, no, ellos siempre siguen involucrados con el Platense, de una u otra manera. Pero hay dos familias Canaguati, Está la otra que manejaba Real España, ¿verdad? Que ya murió Miguelito Canaguati. Ya murió. Gracias, Giovanni. 6:31 aquí en Al Pie del Deporte y everardorrera.com con Manrique Marín, actual 107.1, la FM grande de Costa Rica. Giovanni, bueno, riquísimo hablar con usted, ¿va? Porque claramente el hombre es un libro abierto, mi buen amigo. Giovanni, cuando la selección de Honduras para España 82 participó como Broncos en el campeonato hondureño, ¿verdad? Sí. En un torneo internacional, sí. Participó como Broncos y luego también participó como Vida. Y al Vida lo castigaron, eso fue para el proceso 86. Al Vida lo castiga la CONCACAF, no le, y habilita a Motagua para que juegue el 86. Tenía que jugar el Vida, pero lo castigan porque el 85 le cedió en una de las fases, no fue en todas. Las primeras fases las pasó el Vida, pero en la fase de semifinales, ahí la CONCACAF lo castigó al Vida. Pero Giovanni, el equipo que se preparaba, Honduras, para España 82, ellos se pasaron un lapso de tiempo muy grande en preparándose para el Mundial, ¿verdad? Sí. Bueno, primero para el premundial que clasifican y después para la Copa del Mundo. Primero fue la eliminatoria centroamericana, ¿se acuerda, Everardo? Que jugaban todos los equipos de Centroamérica, a sección de, en ese tiempo no estaban ni Nicaragua ni Belice, prácticamente era una cuadrangular ida y vuelta, que Honduras ganándole a Guatemala lo saca del hexagonal, porque Guatemala estuvo a 10 minutos de estar en el hexagonal y no Honduras, ¿verdad? El gol de Jimmy Bailey fue milagroso. Yo recuerdo que Ricardo Jerez llegó imbatible a ese partido, penúltimo de las 6 jornadas, y ese gol de Bailey le quitó invicto a Guatemala y los deja sin mundial. Y de hecho, mire cuánto tiempo ha pasado y Guatemala sigue buscando su primer mundial. Es una lástima porque Guatemala ha sido, yo siento que Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, los cuatro, ahora pues Panamá se nos creció, pero los cuatro estaban en un nivel bastante cercano en los 70 y 80 sobre todo, ¿verdad? Ya antes de eso, yo sé que Costa Rica arrasaba en Centroamérica. Giovanni, cuando se juega el premundial en Honduras, que lo transmite la radio, Emisoras Unidas invitó a narrar a José Luis el Rápido Ortiz. ¿Usted recuerda eso? Sí, claro, sí, la N lo invita, ¿verdad? Diógenes Cruz, Servando Cruz, Germán Márquez, que eran las estrellas en ese momento de la narración en Honduras. Claro que sí, hay un disco, le cuento, yo lo tengo por acá, del hexagonal. Con Y los goles. salen las voces y todo. Salen las voces, sí, ahí salen las voces y todo. Pero no sé si en el disco solo dejaron los goles de Servando, ¿verdad? Y de Germán Márquez. De eso no estoy seguro porque no yo ahí lo tengo, me lo regalaron, es una reliquia y lo voy a digitalizar y ahí le paso una copia porque es una reliquia de todos los goles del hexagonal, nada más. Giovanni, pero es muy interesante porque llevan a un narrador costarricense a transmitir el premundial. Él narraba creo 15 minutos y 15 minutos Servando en la N mundialista en ese entonces. Sí, correcto, sí. El gran líder era Servando Cruz, pero usted sabe la cercanía de Diógenes con ustedes, ¿verdad? Siempre Diógenes tuvo muchos amigos ahí en Costa Rica. El Rápido era uno de sus amigos. Es que antes estaba cercano, ¿no? El Servicio Centroamericano de Noticias, sí. Correcto, entonces ahí había una relación con la gente de Guatemala, con la gente de El Salvador, con ustedes, entonces eso facilitó las cosas, ¿verdad? De esa invitación, de esa leyenda, que yo sé usted tuvo el honor de trabajar con él mucho tiempo, ¿verdad? Sí, con muchos de los muchachos y sobre todo con el finado Diógenes. Qué buena. ¿Desde cuándo está usted en la radio, Giovanni? Yo llegué en el año 90, del Mundial. Me tocó, Diógenes andaba en el Mundial, cubriéndolo, y a nosotros nos tocó el trabajo acá en el país, ¿verdad? El Y ahí, 90.
En el 90, sí. Y dígame cómo transmitía esos partidos de Costa Rica, Giovanni. Era emotivo, Diógenes, Diógenes después de ser hondureño, él siempre Era proclamó centroamericanista, la bandera total, de Morazán, sobre todo. eso decía él, y era muy bonito escucharlo a él en esos relatos. Tenía una voz chillona, no era una voz potente, ¿verdad? Como muchos en la radio, pero esa voz chillona de Diógenes, él lo impactaba a uno, ¿verdad? Se ponía ¿cómo se llama? A declamar al aire y todo el asunto, ¿verdad? Cuando el gol de Pecho de Águila Celaya fue increíble, ¿verdad? La forma en que él comentó ese gol, con unas poesías y se le daba la inspiración. Diógenes siempre fue una persona muy, muy culta, ¿verdad? Bastante culto fue Diógenes, a pesar de que alguna gente no le gustaba su estilo, pero eso es normal. No todos les Sí, normal. gustamos cómo trabajamos, pero sí. Y una gran escuela, de verdad. Él, y luego llegó por la radio don César Quesada, el Chapín, ¿verdad? César. Otra leyenda, ¿va? Aquí en Bueno, un Honduras. saludo para Ronald González, que es un buen amigo, seguidor de la liga allá en Australia, al oeste de Australia. Yo ese Mundial del 82 para mí era inolvidable. Yo disfrutaba oír esas transmisiones de radio de Honduras. Había gente en Costa Rica que criticaba a Servando porque duraba como 2 minutos. Gol, 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 Ah, gol, gol. sí. Y no terminaba nunca el gol de Honduras, ¿verdad? Gul, 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 gul. Sí, increíble. Sí, era su estilo único. Y vea, se nos fue muy rápido Servando, ya el año 84. Dios se Bueno, lo y llevó. después moriría Maco Pinto Castellanos, ¿verdad? Sí, El ya. gran narrador de San Pedro Sula, que creo que tenía una orquesta también, ¿verdad? Sí, la gran banda, todavía los hijos la mantienen, la gran banda, en San Pedro Sula. Muy La ma- identificado con la gente de Costa Rica, Maco Pinto también. Él venía, sí, era un gran tipo, Maco, ¿verdad? sí, Con Diógenes tenía sus divergencias porque los dos grandes líderes, ¿verdad? Y Maco, pero fíjese que Maco, a pesar de que sale de una radio grande, luego estuvo en la otra, sea una radio pequeña y él la hizo grande, ¿va? La Power. Él la hizo grande y de hecho en San falleció, Pedro. sí, de San Pedro Sula, y que también tenía su repetidora acá en Tegucigalpa, y de hecho él muere en un viaje de la selección, partido Honduras, En Tobago, Trinidad, en sí, Trinidad. sí, en la Muy triste, paneles, ¿va? Porque se traen el cuerpo en el vuelo de la delegación de Honduras de regreso sí, a impactante, territorio catracho. impactante, imagínese usted un hombre que tantos goles que narró de la selección, ¿verdad? Hasta canciones hizo Maco de la selección, ¿verdad? Y tener ese final, pues por lo menos murió, como diría alguno, en lo que más le gustaba, el fútbol, y apoyando a su selección, ¿verdad? Bueno, Maco, yo recuerdo que también a Maco lo llevó Parmenio Medina al Mundial del 90 con Radio Sonora de Costa Rica. Él estuvo ahí con nosotros. Y ahora que estamos hablando con Giovanni, que es una pila de recuerdo, ¿va? Cuando empezamos a platicar aquí junto a los compañeros de todos esos episodios del fútbol de Costa Rica, del fútbol de Honduras, de todo lo que se ha vivido. Cuéntenos esa diferencia Tegucigalpa-San Pedro Sula, que incluso yo no sé si todavía es, pero creo que a veces los narradores de Tegucigalpa de la N no entran a los estadios de San Pedro Sula, sino es a un hotel. ¿Cuál es la historia de eso? fue un poco más la rivalidad de Maco Diógenes, fíjese. Maco Diógenes, aunque el jefe en San Pedro no era Maco, el jefe en San Pedro era Octavio J. Cepeda, no sé si usted lo Yo oyó quería, mencionar. perdón, que usted me hablara de Octavio. A mí me gustaba escucharlo, Octavio Cepeda. Sí, una gran voz, un gran comentarista, muy objetivo. Octavio, la verdad, nunca fue tan así de parcial a los equipos del norte, como decíamos acá. No, al contrario, yo recuerdo una narración de un gol que hizo Maco, de un golazo de Carlos Orlando Caballero, que se llevó 6 jugadores del Motagua, ¿verdad? Un gol muy parecido al que hizo en Perú, con la selección. Y cuando termina Maco de describir el gol y que la máquina y que la España, Octavio Cepeda dice, vean, qué golazo el de Carlos Orlando, pero ante un gran rival, dice. ¿Va? Otro se hubiera burlado del Motagua, ¿verdad? Que se llevó a 6 defensas del Motagua. No, Cacho Cepeda, como le decían, muy ponderado, valoró mucho el gol de Caballero, pero valoró también al rival. O sea, en el caso de Octavio, no, fue más una pugna de Maco y de Diógenes, ¿verdad? Una pugna
de intereses, ya usted sabe, Everardo, que siempre hay intereses, ¿verdad? En ese tiempo la publicidad la manejaban los medios con la liga y no era tanto los clubes, ahora ya no, ahora son los clubes que negocian sus derechos y todos los asuntos, pero en aquel tiempo no. Eh, la liga siempre negociaba con Diógenes a nivel nacional, por la cadena que era la más potente, ¿verdad? Con Diógenes y con Vallejo, que era la contraparte de la América. Escopeta, sí. Y, y por lo menos para que luego continúen los compañeros y que uno lo vivió, Giovanni, el poder de Diógenes en el estadio, ¿verdad? En ese estadio nacional, él ponía a esa afición a moverse como quería, Diógenes Cruz en la N Mundialista. Mire, yo no voy a olvidar, Everardo, yo era oyente, 85, eliminatoria para el Mundial de México. Los partidos eran a las 11 de la mañana. Yo no fui al estadio, pero yo era un fan de la N. Y yo recuerdo que el juego contra Canadá, que se perdió 1-0, ¿verdad? El mejor jugador del partido había sido el recordado Porfirio Betancur. Estrelló 2 tiros en los palos, etcétera, etcétera, pero estaba lesionado. Y Chelato pone a calentar a Richardson Smith, a Rodolfo Richardson Smith. Y ya lo pone a calentar y entonces la gente se dio cuenta, Diógenes se dio cuenta que el jugador que iba a sacar era Betancur. Y entonces Diógenes empezó a decir en la radio que cómo era posible, porque yo lo escuché, que sacara a Betancur, que tenía que sacar a Maradiaga, al Primi, al capitán, que Maradiaga era el que estaba desentonando contra Canadá. Y vea que la gente empezó a gritar, fuera Primi, todo el estadio pidió que sacara, y al final Chelato, por no contradecir a la gente, sacó al Primi, y Betancur terminó el partido. O sea, él movía ese estadio con las banderas, yo nunca vi eso, yo nunca vi eso. Después yo vi el tema de la ola que se popularizó en el béisbol en Grandes Ligas, ¿se acuerda? En esos años. Él hacía la ola, movía a la gente, se levantaba en todo el estadio y el recuerdo último de esa ola es la final. Motagua tenía 13 años de no ganar. Y entonces él empezaba a decir en la radio, vamos a ver esa ola azul. Y se levantaba toda la gente, estadio lleno, impresionante. Vallejo, yo lo entrevisté hace poco, hace unos años, y me dice, no, es que Diógenes ponía un parlante ahí en el estadio y nos jugaba la vuelta. Dice, no, no, no. Yo no lo contradije porque era una entrevista así de perfil, ¿verdad? Pero yo sé que no, yo sé que el que movía masas era Diógenes Cruz. De hecho, se ha caído todo eso acá, Everardo, mis estimados amigos, ya no es lo mismo. Ya la radio se ha venido abajo, se ha venido muy abajo, la verdad. A mí me da tristeza a veces escuchar la radio. Comentando aquí con Giovanni Gómez, un placer saludarlo desde aquí, con Mucho toda gusto. esta previa frente al Olimpia. Pero bueno, ahora que lo aprovechamos, Giovanni, le saludo a José Pablo Segura. ¿Cómo va el cierre de la eliminatoria? Ahí donde está Costa Rica, Honduras, los catrachos con 2 puntos de ventaja. Ustedes tienen que ir a Nicaragua, luego venir aquí a Costa Rica. ¿Cómo ve ese cierre y cómo está el ambiente con Reinaldo Rueda ahí en Honduras? Bueno, mucho gusto, José Pablo. Mire, yo siempre comenté cuando vi el calendario y vi los rivales que el equipo que cometiera algún error contra los otros rivales, ¿verdad? Me refiero a Haití y Nicaragua, se iba a complicar la eliminatoria. Yo no me imaginé. Vaya, lo de Haití, pues ya vemos que es un equipo que no es tan malo, pues, o sea, es un equipo que de verdad puso en aprietos a Honduras de local, entre comillas, ¿verdad? Y luego ustedes, pero el empate de contra Nicaragua, yo sentí que ahí Costa Rica estaba como regalando la clasificación, ¿verdad? Esos puntos no son negociables, pues, para Costa Rica. Entonces, siempre lo dije. Yo no dije que Costa Rica le iba a pasar eso. Dije, ojo, que esos partidos para Honduras y Costa Rica, que son los favoritos, esos equipos pueden ser los que les pongan los que hagan tropezar a los dos equipos. Y desgraciadamente para ustedes fueron ustedes. Todavía no está dicho todo, ¿verdad? Todavía no está dicho todo. Honduras va a ir con la mentalidad de ir a ganar a Nicaragua, a ver qué pasa entre Haití y Costa Rica. Yo siento que Costa Rica puede ganar en Haití y que todo se va a definir allá. Es más difícil para Honduras si es así, ¿verdad? Honduras, obviamente la gente está deseando de que
que Haití y Costa Rica empaten, yo les digo, miren, aquí no es de estar con calculadora, va a pasar lo que tenga que pasar. Y si Honduras va a ir al Mundial, tiene que afrontar los dos juegos con la misma responsabilidad. Y no tenemos que estar esperando que empaten allá, porque allá puede haber un ganador también. Entonces, la gente se ha calmado un poco después, José Pablo, del empate contra Costa Rica. Hubo una decepción total. Claro. Pero yo creo que hay varias equivocaciones que cometió la Federación de Fútbol de Honduras. Para mí, llevar el juego al Morazán fue un error. Giovanni. Sí. Giovanni, aquí para ir a las 6:46 con nuestro querido compañero Manrique Marín en el control principal de Actual. Un saludo aquí para Luis Fernando Guillén, para su querido padre, rumbo al Morera Soto, también para William Mora, que dice que ha disfrutado enormemente la charla aquí con nuestro buen amigo Giovanni Gómez. Tenemos las 6:46 en Al Pie del Deporte y everardorera.com. Ay, Everardo, nada más para Eric Castro, que nos pregunta por YouTube. No llueve, mi amigo, cero lluvia, nos confirma Mauricio Murillo, nuestro compañero. Cancha en perfecto estado y las gradas tal vez un poquito mojadas, pero más allá de eso, perfecto para el fútbol esta noche. Juan, y hay un aspecto aquí con Giovanni. Giovanni es seguidor de Motagua, hace programa incluso de Motagua. Y le gusta la Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, mi amigo, ¿hoy va con la Liga o no? Mire, Vengo a preguntarle a Gustavo, ¿cómo preguntarle a Gustavo López si hoy no apoya al Olimpia, al buen amigo Gustavo López Cárcamo? Está de blanco, Gustavo. Mire, mi prima, que vive ahí en Alajuela, me regaló una camisa y le puso Giovanni. Y me dijo, ¿qué número te pongo, primo? La 7. Me la envió con la delegación de Motagua, de Cartago, sí, de Motagua, cuando fue a Cartago, ¿verdad? No, cuando fue a jugar con la liga. Entonces, yo ahí tengo mi camisa de la liga, pero yo soy de una teoría de Berardo. Uno puede tener un sentimiento por familia, porque toda mi familia en Costa Rica es de la liga. No hay ningún sapricista, todos son de la liga. ¿Y Entonces tengo que... por qué tiene familia en Alajuela, Giovanni? Dos tíos míos, tíos de mi mamá, se fueron a vivir a Costa Rica. Ellos trabajaban en aeronavegación, eran técnicos, ¿verdad? Eran muy buenos, los vinieron a reclutar acá y se fueron para allá y se casaron con dos ¿Volaban chicas. avionetas Ya. de fumigación? ¿Avionetas de fumigación, no? No, ellos eran técnicos, ellos reparaban aviones. Ah, Trabajaban en la Fuerza Aérea de Honduras, uno de ellos. El otro tenía otro tipo de ocupación y se fueron a Costa Rica y ahí tuvieron sus herederos. El tío mayor pues falleció en el 81 y el otro yo lo fui a ver la última vez ahí el 99. O sea, ahí por Montserrat, por el polideportivo vivía él, ahí vivía él. Y entonces por eso es que tengo familia. De hecho, vea de dónde viene el liguismo en la familia también. Mi tío se casó con la tía de Alejandro González, portero de la Liga y de la de la selección de liga. Costa Rica. Ah. Sí, sí. Doña Mercedes González era tía falleció hace un par de años. Ella era tía de Alejandro González. Entonces, por el lado familiar tenemos que ir con la Liga, ¿va? Saludo para William Murillo, que nos sigue en San Francisco. Marquito, ¿hay alguna pregunta para Giovanni Gómez, que nos acompaña desde Tierra Catracha? Sí, claro. ¿Qué tal, don Giovanni? Mucho gusto, Marco Quesada. Mucho Don gusto. Giovanni, ¿cómo está el tema con las ligas menores a nivel de Honduras? Bueno, sabemos que esta semana jugó la preolímpica que perdió 0-1 para ustedes ante la selección de Costa Rica. Ayer empataron a 2 goles antier creo que fue. Ayer fue. Ayer. Sí, ayer. A 2 goles ante Panamá. Eso por el lado de la preolímpica. Y estaba viendo también la plantilla que va a llevar al Mundial de Qatar Sub-17. Bueno, una plantilla donde hay 5 jugadores del Olimpia, 4 del Real España, 3 del Motagua, 3 del Platense, y por ahí me llama la atención, bueno, aparece el Victoria también, me llama la atención, hay 3 jugadores, incluyendo el hijo de David Suazo, Luis, que juega en Portugal. Está también otro muchacho, Nicolás Balbas, de La Coruña, y un muchachito, Eliezer Fuentes, que juega aquí en Dallas. Hay 2 ahí que no sé los equipos, uno es Mel Medina de Génesis PN y otro muchacho que parece una UPN FM. No sé si será algún tipo de academia deportiva fuera del país, pero veo que también utilizan muchos jugadores que están fuera de Honduras. Sí, esa es la modalidad últimamente. De hecho, Rueda también trajo
a dos muchachos que juegan en Alemania. Uno está en la sub-21, ¿verdad? Y el otro no se quiso quedar, Leonardo Posadas, ¿verdad? Que juega en Alemania. Ellos son nacidos en Alemania. Sí, de padres hondureños. O sea, Correcto. en los últimos años Honduras, prácticamente, vamos a decirlo, desde el 2010 que vino Rueda, ha existido esa apertura. Primero fue este muchacho Roger Espinosa, que estaba en la MLS, de padres hondureños, se fue de Puerto Cortés, empezó a jugar en MLS y Rueda lo llama. El siguiente proceso con el profesor Luis Fernando Suárez, aparece Andy Nájar y aparece Ramón Núñez, ¿verdad? Entonces, no, Ramón creo que estuvo con Rueda, sí, Ramón estuvo con Rueda, y ya con Nájar fue con Suárez. Entonces, como que ha existido una apertura, Marco, de estar viendo hacia afuera, ¿verdad? A veces hay medios que se dedican a campaña, que todo jugador que de padre hondureño tiene que llamarlo a la selección, pero eso no es así nomás, hay que verlo bien. Y los que realmente tengan la capacidad lo van a hacer. El caso de Suazo, jugó el premundial aquí, el hijo de David Suazo. Estuvo en Cagliari, estuvo en la Juventus y fue vendido al Sporting Braga de Portugal. Entonces ya es un Giovanni, muchacho, diga. una consulta que aquí me escribe un aficionado, Pablo López, y se me prende la luz. Reinaldo Rueda tiene una gran identificación con Honduras. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, con su primera estadía el presidente Roberto Micheletti le dio la naturalización, el hombre lloró por ese detalle. Entonces él tiene una gran familiaridad, hay lugares específicos, él comentaba, ya que Marco mencionó al Platense, ¿verdad? Él decía, Platense tiene que estar en primera porque es una gran cantera del fútbol de Honduras. El Vidita dijo del Vida, que también está en la segunda división. Entonces, sí, él tiene una gran identificación, también con los Ferrari, tuvo una gran identificación y en lo personal tuvimos siempre que nos vemos, platicamos mucho del tema religioso. Él es salesiano, egresado en un colegio salesiano. Hizo una promesa en Turín por un problema de salud. Él viajó a Turín a cumplir la promesa a la Basílica de María Auxiliadora en Turín. Así Él que tuvo cáncer, me parece, ¿no? algo así, pero él fue a Turín a cumplir la promesa y él es un salesiano, exalumno y de hecho ahí en el templo nos vemos, en el templo salesiano, el San Miguel, la misa de María Auxiliadora el 24 de mayo, o sea, él todo eso que él tal vez lo vive en Colombia, lo ha sentido como que aquí también lo puede sentir, entonces, y la verdad que todos tenemos un afecto en lo personal por Rueda, pero eso no se confunde, queridos amigos, con el tema de criticarlo, su trabajo, ¿verdad? Una cosa es lo personal y otra es criticarle las decisiones que a veces no nos gusta que tome la selección nacional. José. No, nada más aquí para agradecerle ya en los últimos minutos. Aquí en Costa Rica a veces hay un debate, ¿qué es más importante? ¿La Copa Centroamericana, el torneo local? ¿Cómo lo ven ahí en Honduras? Este tema en donde, bueno, el equipo del Olimpia venía de dos duros golpes, ¿verdad? No metiéndose en las fases finales de este certamen, Giovanni. Es que es un conflicto de intereses. No le terminé de responder a Marco. Me preguntaba de la selección. La selección no llevó jugadores de Olimpia. No los quiso prestar Olimpia, la sub-21. O sea, para ellos el torneo por ganar medallas centroamericanas no tiene importancia. Entonces, Olimpia se negó a prestar a Derek Moncada, que hoy va de suplente con Olimpia, ¿verdad? El España tampoco prestó al central Taytun, que jugó ayer contra el equipo Chelajú. Entonces, es un juego de intereses. Igual pasa aquí como pasa allá. Y rápidamente, Génesis es jugador de primera, Marco. Génesis, antes se llamaba, sí, siempre se llamó Génesis, pero es un jugador de equipo de primera. Igual UPN FM es la Universidad Pedagógica Nacional, un equipo que está en primera desde el 2017, para no dejarlo con la duda. Giovanni, la última, porque no gana el tiempo. Hay un muchacho jovencitito que lo menciona muy bien en el fútbol hondureño. ¿Cómo es que se llama él? Apareció recién, como 17, 18 años. No. Derek Moncada. Derek Moncada es el del Olimpia, que hoy va a jugar número 70, suplente. Puede ser él, puede ser Nixon Cruz del Real España también.
hizo un golazo el otro día, ayer no jugó. Y bueno, el hijo de Diego Vázquez, que ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? Matías Vázquez, son los jugadores como que novedosos en nuestra Liga Nacional. Creo que Moncada metió un gol, ¿verdad? En el clásico hace poco. Sí, en el último minuto, sí, él hizo el empate, 2-2. Sí, sí. Sí, es un Bueno, jugador. bueno, Giovanni, despida usted porque hoy lo hemos tenido de artista número 1 aquí. No, es un gusto, la verdad, estar con ustedes, Everardo, para mí es un honor compartir con usted siempre, igual a José Pablo, a Marco y a Josué, ¿verdad? Un gusto, es un honor compartir unos minutos con ustedes, hablando de lo que más nos gusta, el fútbol, y a través de lo que más nos gusta, la radio, ¿verdad? La radio es una... Everardo ha hecho muchas notas de eso, yo comparto al 100% sus notas sobre lo que es la radio, así que un gusto y feliz noche para todos, bendiciones.